El mensaje de texto sonó y se me encogió el estómago al instante. Era Kathleen, mi hermana. La vista previa decía: Dios mío, desastre Bailey. Necesito hablar urgentemente sobre la fiesta de aniversario. Llámame cuanto antes. Los 3 signos de exclamación eran su gesto característico, que solían preceder a una exigencia que me dejaba la cuenta bancaria en un mar de lágrimas. Me llamo Bailey, por cierto, y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido el cajero automático no oficial de la familia, el saco de boxeo emocional y el cuerpo de perro en general. Suspiré, apartando un frágil manuscrito del siglo XVII que estaba restaurando con esmero, mi supuesta afición tonta, y me preparé. Apenas le di al botón de llamada cuando su voz, aguda y frenética, me asaltó el oído. Bailey, gracias a Dios. No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Qué pasa, Kathleen?, pregunté, ya imaginando al proveedor cancelando o la escultura de hielo artesanal derritiéndose prematuramente. El cuarteto de cuerda, el que reservé para la recepción en el jardín, tiene doble reserva. ¡Qué descaro! Y eran los únicos que podían tocar esa pieza desconocida de Vivaldi que Noel adora. Esperé. El verdadero motivo de la llamada siempre estaba a un par de florituras dramáticas de distancia. Así que continuó, bajando la voz con aire conspirativo: encontré una orquesta de cámara increíble. Son incluso mejores, la verdad. Pero, bueno, cuestan un poco más, como $5.000 más. $5.000 así nada más por un cuarteto de cuerdas mejorado para la fiesta de aniversario de un matrimonio de 1 año. Un matrimonio, debo añadir, al que ya había contribuido con una suma de 5 cifras porque el lugar de sus sueños se les escapaba un poco del presupuesto. Kathleen, comencé, intentando mantener la voz serena, la verdad es que no puedo con eso ahora mismo. La cosa está muy difícil. Anda ya, Bailey. Su tono pasó del pánico a la petulancia. Es nuestro primer aniversario. Tiene que ser perfecto. Mamá dijo que lo entenderías. Dijo que siempre has sido muy buena organizando cosas. Organizar cosas era su eufemismo para rescatarnos. Mi pequeño apartamento, una caja de zapatos comparado con la espaciosa casa suburbana de Kathleen y Noel o la cómoda casa unifamiliar de mis padres, era un testimonio de cuánto había organizado a lo largo de los años. Mi mayor lujo era un humidificador especial que evitaba que mis preciados manuscritos se desmoronaran, no bolsos de diseñador ni vacaciones europeas. Mamá dijo eso, ¿verdad?, murmuré, imaginando a Vivien, mi madre, haciendo un gesto de desdén con la mano. Sí, y también dijo, y cito: no dejes que Bailey te dé la lata con esos libros viejos y polvorientos. Son asuntos familiares importantes. El familiar ardor comenzó en mi pecho. Mis libros viejos y polvorientos eran mi pasión, mi profesión. Restauraba manuscritos raros, una habilidad que me llevaba años de dedicación y estudio. Para ellos, era un pasatiempo peculiar y poco rentable, algo a lo que dedicarse cuando no le financiaba la vida. Fletcher, mi hermano mayor, era igual de malo, siempre con alguna inversión imperdible que se iba a pique o una deuda de juego que necesitaba saldar discretamente. Yo era la responsable, la de los ingresos estables, aunque no glamurosos, la fiable. La que estaba en la ruina, gracias a ellos. Kathleen, hablo en serio. No tengo. Me sobraban $5.000 para una orquesta, pero es una inversión en nuestra felicidad. Bailey, se quejó, Noel se va a decepcionar mucho. No quieres que seamos felices. El chantaje emocional era sutil como un mazo. Cerré los ojos. Veré qué puedo hacer, dije, con las palabras oliendo a ceniza. Era más fácil que el inevitable sentimiento de culpa de una hora que seguiría, que probablemente culminaría en una llamada de mamá. Ay, gracias, Bailey. Usted es el mejor. Sabía que lo lograrías. Click, colgó antes de que pudiera siquiera intentar poner un límite. Me quedé mirando la pintura descascarada de la pared. El mejor significaba el más vulnerable. Pensé en la solicitud de subvención en la que estaba trabajando, la que podría llevarme a una prestigiosa beca, y en las horas que tendría que dedicarle,
horas que ahora pasaría pensando en cómo administrar mis finanzas para volver a complacer a Kathleen. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido, pero el identificador de llamadas mostraba que era del fijo de mis padres. Probablemente mamá, dispuesta a presionarme más con la fiesta de Kathleen. Lo dejé sonar y luego paró. Un momento después, volvió a sonar, insistente. Con un suspiro, respondí, preparando mis excusas. Bye. Era mamá, pero su voz sonaba mal, no era suplicante ni exigente. Era tensa, forzada, quebrada por un miedo puro que nunca antes había oído. Mamá, ¿qué pasa? Es tu padre, Bailey, dijo con voz ahogada, un sollozo atravesando las palabras. Algo va terriblemente mal. Mis propios problemas, la orquesta de $5,000 de Kathleen, se desvanecieron. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el hospital, St. Michael's. Simplemente, se desplomó, Bailey. Dios mío, date prisa. No me molesté en cambiarme la ropa de trabajo manchada de pintura, llaves, teléfono, cartera, salí en 30 segundos, parando un taxi con un gesto frenético. St. Michael's estaba al otro lado de la ciudad, y cada semáforo en rojo se sentía como una afrenta personal. Mi mente corría. Papá, Albert, siempre había sido distante, una figura pasiva en nuestros dramas familiares, observando sobre todo desde detrás de su periódico, gruñendo ocasionalmente en señal de acuerdo con lo que Viven decretara. No cruel exactamente, simplemente no particularmente presente, sobre todo cuando se trataba de mí. Cuando irrumpí en la sala de espera de urgencias, la escena era caótica, pero mi familia era una isla distintiva de pánico bien vestido. Viven caminaba de un lado a otro, con su maquillaje habitualmente inmaculado corrido, retorciendo un pañuelo en las manos. Kathleen estaba desplomada en una silla de plástico, con rastros de rímel visibles en su rostro pálido, con Nal, su marido, dándole palmaditas en el hombro con torpeza. Incluso Fletcher, mi eternamente irresponsable mi hermano mayor, parecía conmocionado. Su habitual sonrisa arrogante había sido reemplazada por un ceño fruncido y preocupado. Estaba hablando por teléfono, pero por una vez no parecía que estuviera consultando resultados deportivos. ¿Qué pasa?, pregunté con voz entrecortada. Viven corrió hacia mí y me agarró del brazo. ¡Ay, Bailey, es horrible! Simplemente horrible. Lo llevaron a más pruebas, murmuró Fletcher, levantando la vista del teléfono. Llevaba semanas quejándose de dolores de cabeza. Y esta mañana, simplemente se desplomó. Kathleen soltó un nuevo gemido. Dijeron que parecía grave. Esperamos. Los minutos se hicieron eternos, interrumpidos por los sollozos de Kathleen y las oraciones murmuradas de Vivian. Me encontré estudiándolos. La arrogancia, la sensación de derecho a la que estaba tan acostumbrada se habían evaporado. En su lugar, había un miedo crudo, casi infantil. Era inquietante verlos tan despojados. Una pequeña y reticente chispa de preocupación por Albert se despertó en mí. Después de todo, seguía siendo mi padre. Pero pronto se apagó con una oleada de viejos resentimientos. Recordé cuando perdí aquella beca de investigación hace unos años, la que podría haber lanzado mi carrera. Quedé destrozada. Cuando intenté hablar con él, apenas levantó la vista de su revista de golf. Bueno, dijo. Estas cosas pasan. Quizás eso de limpiar los libros no sea tan seguro como pensabas. Tu madre necesita ayuda con el jardín este fin de semana. Sin consuelo, sin ánimos, solo una rápida vuelta a las obligaciones familiares. Por fin apareció un médico, con expresión seria. ¿Señora Wayase?, preguntó Vivian, prácticamente corriendo hacia él. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? El médico, un hombre de aspecto cansado y mirada amable, nos condujo a una pequeña consulta privada. La noticia era brutal. Albert tenía una vasculitis rara y agresiva que le afectaba el cerebro. Los especialistas locales le habían consultado y le habían hecho todas las pruebas. Lo siento mucho, dijo el médico con voz suave pero firme.
La inflamación es extensa en esta etapa. Con esta variante en particular, las opciones de tratamiento que podemos ofrecer son limitadas. Hablamos de cuidados paliativos, de controlar su bienestar. Cuidados paliativos. Las palabras flotaban en el aire estéril, pesadas y sofocantes. Kathleen jadeó, llevándose una mano a la boca. Fletcher maldijo por lo bajo, hundiéndose en una silla. Vivian se quedó mirando, con el rostro desmoronado. No, susurró. No, debe haber algo, algún error. Es fuerte. Es un luchador. Hemos explorado todas las vías convencionales a nuestro alcance, dijo el médico con mirada compasiva. Está progresando muy rápido. Vivian dejó de luchar. De repente, parecía vieja, frágil. Así que eso es todo. Simplemente se dan por vencidos con él. No vamos a renunciar a su bienestar, señora Wallace. Haremos todo lo posible por controlar sus síntomas. La desesperación se apoderó de la habitación. Fletcher se frotaba las sienes. Nal miraba fijamente a la pared. Kathleen sollozaba abiertamente, tragando saliva con fuerza. Vivian, agarrándose a un clavo ardiendo, con la voz ronca, dijo, pero no hay nadie en ninguna parte. ¿Algún especialista? Dijeron que hay un especialista que ha trabajado en estos casos imposibles, el Dr. Pierce, pero es casi un mito, imposible de contactar, trabaja en tratamientos experimentales principalmente en Europa. Se me heló la sangre. Me quedé paralizado, con todos los músculos del cuerpo tensos. Dr. Seamus Pierce. El nombre resonaba en mi cabeza, tan familiar como el olor a pergamino viejo y pegamento de encuadernación. Dr. Seamus Pierce. No podía ser una coincidencia, el neurocirujano de renombre mundial, el investigador inconformista cuyo trabajo pionero sobre enfermedades inflamatorias raras del cerebro era legendario, aunque algo controvertido. Y sí, el mismo Dr. Pierce con quien había mantenido correspondencia durante mucho tiempo. Todo empezó con una consulta que envió al archivo donde a veces consultaba sobre un pasaje de un manuscrito médico medieval. Una consulta llevó a otra, una fascinación compartida por las intersecciones históricas de la medicina y la alquimia. Incluso me encargó restaurar un herbario del siglo XV particularmente frágil para su colección privada. Conocía mi trabajo. Lo respetaba. Mantuve la cara impasible, con el corazón latiéndome con fuerza. Era un avance monumental y trascendental. Pierce Fletcher se burló, pasándose una mano por su pelo ya despeinado. Sí, claro. Como si pudiéramos llamar a algún hacedor de milagros en Suiza. Dijeron que solo acepta casos científicamente fascinantes o lo que sea, no solo este. Hizo un gesto vago, abarcando la cruda realidad de la situación de Albert. Kathleen, siempre práctica cuando le convenía, sollozó. Quizás podríamos empezar una campaña de GoFundMe para, ya sabes, un tratamiento experimental en el extranjero. Si tan solo encontráramos al Dr. Pierce, intervino Noll. Podría buscar agencias de turismo médico. Algunas tienen contactos, pero suele ser una apuesta arriesgada y carísima. Los observé, con una extraña calma invadiéndome en medio de su creciente oleada de pánico. Se agitaban, se agarraban a un clavo ardiendo, con la confianza que les caracterizaba, completamente desvanecida. Vivian miraba al vacío, murmurando, Seamus Pierce. He oído ese nombre. Años atrás, el marido de una amiga tuvo un problema inaudito, pero no pudieron contactarlo. Hicieron llamadas. Fletcher intentó contactar con un compañero de golf que supuestamente conocía a un administrador de hospital. Kathleen buscó frenéticamente en Google el contacto del Dr. Seamus Pierce, con el ceño fruncido por la concentración. Noll ya estaba buscando precios de vuelos internacionales. Cada intento era un callejón sin salida. El Dr. Pierce, al parecer, era tan esquivo como las curas que ofrecía. Su consultorio no está registrado públicamente, anunció Kathleen, frustrada. Hay algunas fundaciones de investigación, pero todas dicen que las derivaciones deben provenir de un especialista de cabecera con un expediente completo, e incluso entonces se trata de un panel de revisión.
Y dijeron, nuestro equipo local ya intentó esa vía, añadió Fletcher, desplomado. Al parecer, ahora mismo no está aceptando nuevas consultas por los canales oficiales. Está demasiado ocupado con un gran proyecto de investigación. Viven se retorció las manos. Tiene que haber una manera. Tiene que haberla. Su mirada, desesperada y desenfocada, recorrió la sala y se posó en mí. Yo estaba allí de pie, observando, un espectador silencioso de su desenlace. Un destello de algo cruzó su rostro, una esperanza desesperada y aferrada. Bailey, dijo, con una voz repentinamente aguda, que interrumpió los renovados gemidos de Kathleen. Tratas con todo tipo de gente peculiar, ¿verdad? Con ese libro viejo y polvoriento que haces. Sostuve su mirada, con una expresión indescifrable. Aquí viene, pensé. Académicos, coleccionistas. Conoce gente rara, ¿verdad? Alguien en medicina. Alguien que conozca a alguien que conozca a ese doctor Pierce. La pregunta flotaba en el aire, cargada de desesperación colectiva. La ironía era tan densa que podría haberla untado en una tostada. Mi tonta afición, la que se habían burlado y menospreciado durante años, la que acusaban de apartarme de un trabajo de verdad o un marido de verdad, podría ser ahora su único salvavidas. Durante años, mi trabajo fue una fuente de diversión, una peculiar excentricidad. Ahora, de repente, era una posible vía hacia un milagro. Kathleen y Fletcher interrumpieron su frenética actividad, sus ojos se volvieron hacia mí. Incluso Nan levantó la vista, con un atisbo de atención en su mirada habitualmente vacía. Todos me miraban, esperando. Por primera vez en mi vida, su atención completa estaba puesta en mí. No porque quisieran algo que pudiera comprar, sino por a quien podría conocer a través de mi inútil pasión. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando el peso de su anticipación, su naciente esperanza incrédula. Pensé en cada comentario desdeñoso, en cada exigencia, en cada vez que mis necesidades eran relegadas a un segundo plano por las suyas. Finalmente, respiré hondo. Doctor Seamus Pierce, dije con voz serena, casi conversacional. Sí, lo conozco. Nos hemos escrito durante años. La exclamación colectiva fue audible. 4 rostros me miraron, completamente atónitos, en silencio. El silencio en la pequeña consulta del hospital se tensó, denso por la incredulidad. Vivian se llevó la mano al pecho. Kathleen se quedó boquiabierta. Fletcher parpadeó, como si de repente hubiera empezado a hablar en sumerio antiguo. ¿Lo conoces?, balbuceó Vivian finalmente, con la voz ronca como un susurro. Sí, repetí, manteniendo el tono sereno. Tenemos una relación profesional gracias a mi trabajo de restauración. Sus libros viejos y polvorientos, susurró Kathleen, con los ojos muy abiertos. La burla había desaparecido, reemplazada por un asombro desesperado. Algunos sí que están bastante polvorientos, respondí, con una leve sonrisa en los labios. Fletcher recuperó la voz, con una oleada de su antigua impaciencia volviendo, aunque con una nueva y urgente defensa. Bueno, ¿a qué esperas? Llámalo. Cuéntale lo de papá. No es tan sencillo, Fletcher, dije, recorriendo con la mirada sus rostros ansiosos. El doctor Pierce es un hombre excepcionalmente ocupado. No solo atiende llamadas casuales, ni siquiera de conocidos. Pero esta no es una llamada casual, intervino Bailey, dando un paso al frente, con las manos juntas en un gesto suplicante. Es tu padre. Su vida está en juego. Tienes que ayudarlo. La presión de siempre, la culpa, pero esta vez aterrizó de forma diferente. Aterrizó en tierra firme, no en las arenas movedizas de mi habitual aquiescencia. Entiendo la urgencia, Vivian, dije, pero quizás este no sea el mejor lugar para hablar sobre los matices de cómo podría abordar al doctor Pierce. Eché un vistazo a la habitación esterilizada. Necesito pensar. ¿Pensar? ¿Pensar en qué? Chilló Kathleen, poniéndose de pie de un salto. Papá se está muriendo y tienes que pensar. Nal, siempre en el eco, añadió,
Tienes razón, Bailey. El tiempo apremia. Los miré uno por uno. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una frenética expectación, la creciente certeza de que yo, Bailey, el felpudo de la familia, tenía la llave. Mi apartamento, dije. Podemos hablar allí. Me voy a casa. Puedes seguirme cuando quieras. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí, dejándolos boquiabiertos. El camino a mi pequeño y desordenado apartamento fue un borrón. La intensidad de la situación era una mezcla embriagadora y aterradora. No se trataba solo de salvar a Albert. Se trataba de todo. 1 hora después, llegaron. Los 4 se apiñaron en mi pequeño espacio, con un aspecto totalmente fuera de lugar entre mis pilas de libros, herramientas de restauración y el tenue y persistente aroma a papel de archivo y cuero viejo. Viven se sentó torpemente en el borde de mi desgastado sillón, el único asiento cómodo. Kathleen y Noel estaban cerca de la puerta, como si temieran aventurarse más en un entorno tan humilde. Fletcher caminaba inquieto por el limitado espacio libre, tropezando de vez en cuando con una pila de trabajos de investigación. El aire estaba cargado con sus súplicas silenciosas. Así que Viven comenzó, con una voz extrañamente suave. Este doctor Pierce, ¿está seguro de que puede contactarlo? Puedo enviarle un correo electrónico, dije. Normalmente me responde. Un correo electrónico, exclamó Fletcher. ¿Es broma? Su padre está a punto de morir, y tú vas a enviar un correo electrónico. Contesta, Bailey. Vamos, Fletcher, dije con una voz peligrosamente baja. El doctor Pierce se encuentra actualmente en un sabático de investigación en una zona muy remota de los Alpes suizos. Su línea directa no es algo que se use a la ligera. Un correo electrónico es el primer contacto adecuado. Kathleen se retorció las manos. ¿Pero lo verá a tiempo? No puedes, no sé, enfatizar la urgencia. Recordé la urgente necesidad de Kathleen de $5,000 para su fiesta de aniversario justo esa mañana. La ironía fue un trago amargo. Pensé en la última llamada urgente de Fletcher, rogándome que cubriera un déficit temporal, que luego resultó ser una cuantiosa pérdida en el juego que me había costado mi fondo de emergencia, el que había estado ahorrando para una lámpara de aumento especializada. Y Vivian, ay, Vivian. Recordé la vez que donó sin querer una caja de mis notas de investigación, cuidadosamente seleccionadas para un proyecto universitario, a una colecta de libros benéfica porque estaban abarrotando la habitación de invitados cuando las guardé brevemente en su casa. Solo son papeles viejos, querida Bailey, dijo con una risa tintineante cuando descubrí la pérdida, frenética. Seguro que encuentras más. Sus rostros estaban vueltos hacia mí, máscaras de súplica desesperada. Las personas que habían desestimado mi pasión, devaluado mi trabajo y agotado mis recursos ahora veían esa misma pasión, ese mismo trabajo, como su única salvación. Es tu padre, Bailey, susurró Viven con lágrimas en los ojos. Lo que sea que haya hecho, lo que sea que hayamos hecho, por favor, no pueden dejar que muera por malos sentimientos. Malos sentimientos, un término tan suave para años de explotación sistemática y negligencia emocional. Dejé que el silencio se extendiera, observándolos retorcerse. Vi la humildad forzada luchando con su arraigado derecho. Ahora estaban en mi mundo, en mis términos, y lo odiaban. Finalmente, hablé, con la voz desprovista de emoción. Pensaré en lo que me costaría hacer esa llamada o enviar ese correo electrónico. Abrieron los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir con que me costaría?, exigió Fletcher, alzando la voz. Es decir, dije, poniéndome de pie, necesito considerar las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a usar una relación profesional muy importante por un asunto personal. Es una gran petición, incluso para mí. Caminé hacia la puerta. Necesito un tiempo a solas para reflexionar. Les haré saber mi decisión. Pueden irse. La sorpresa en sus rostros fue exquisita, incredulidad, luego indignación, luego una comprensión horrorizada. Mantuve la puerta abierta, mi expresión inflexible. Salieron a trompicones, sin palabras, al pasillo,
dejándome sola en la repentina y bendita quietud de mi apartamento. La primera muestra de poder fue embriagadora. En el momento en que la puerta se cerró tras ellos, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El silencio en mi apartamento era un bálsamo. Caminé hacia mi trabajo, mis dedos recorriendo el lomo de un atlas del siglo XVIII desmoronado que estaba restaurando meticulosamente. Este era mi santuario, el lugar donde tenía el control, donde mis habilidades eran valoradas, aunque solo por mí y unos pocos elegidos. Ahora, de repente, ese valor se había disparado a los ojos de quienes siempre lo habían tomado a broma. Mi primera llamada fue a Sonia, mi mejor amiga, la única persona que conocía la verdad completa y sin adornos sobre mi familia. No vas a creer lo que ha pasado, dije, dejándome caer en el sofá, con el auricular pegado a la oreja. Le conté toda la historia, la repentina enfermedad de Albert, el sombrío pronóstico, la desesperada mención del doctor Pierce y la posterior peregrinación de mi familia a mi humilde morada. Sonia escuchó pacientemente, acentuando mi relato con ocasionales jadeos y bufidos de indignación. Ni hablar, susurró cuando le conté mi conexión con el esquivo cirujano. Bailey, esto es oro kármico. Cuéntamelo, dije, con una sonrisa sombría en los labios. Estaban prácticamente serviles. Era repugnante y, debo admitirlo, un poco satisfactorio. Un poco, se burló Sonia. Cariño, después de lo que te han hecho pasar, este es tu momento. No te atrevas a darte por vencida y hacer esa llamada sin recibir algo, y me refiero a algo significativo, a cambio. Oh, no tengo intención de darme por vencida, le aseguré. Por eso los eché. Les dije que tenía que pensar en lo que costaría. Sonia soltó un grito de alegría. No lo hiciste. Ay, Bailey, eso es brillante. Sus caras. Ojalá hubiera podido ver sus caras. Imagínate una mezcla de furia apopléjica y terror absoluto, dije secamente. Fue todo un espectáculo. ¿Y qué vas a pedir?, insistió Sonia, con la voz encendida de anticipación. Dinero. Una disculpa pública. ¿Qué Kathleen venda esa horrible monstruosidad de diamantes que Nell le compró? Dinero es lo último que quiero de ellos, dije. Ya han aguantado bastante. No se trata de compensación económica. Se trata de dignidad, responsabilidad, de hacerles sentir aunque sea una fracción de la humillación que me han infligido durante años. Durante las siguientes horas, Sonia y yo intercambiamos ideas. Analizamos cada desaire del pasado, cada atroz. Cada condición que ideábamos era una respuesta cuidadosamente elaborada a una herida específica. No se trataba de ser mezquinas, se trataba de justicia, a medida y precisa. ¿Recuerdas cuando Kathleen tomó prestado ese collar de reliquia que te dejó tu abuela y lo perdió en un club? Viven dijo que era solo una cosa y que estaba siendo demasiado sentimental. Sonia me lo recordó. Ah, ya lo recuerdo, dije, con un nudo en el estómago. Y Fletcher, continuó Sonia, con la voz endurecida, todos esos préstamos para sus negocios que sabías que solo alimentaban su adicción al juego, y tu madre permitiéndole, diciéndote que era tu deber como hermana apoyar sus ambiciones. La lista seguía. La vez que Vivien me disuadió activamente de solicitar un prestigioso puesto de comisaria en el extranjero porque, tu familia te necesita aquí, Bailey. ¿Quién se ocupará de todo si andas deambulando por Europa? La constante burla de mi tranquila vida académica comparada con la ostentosa y materialista de Kathleen. La informal suposición de Fletcher de que mis ahorros eran su fondo de emergencia. Para cuando colgué con Sonia, un plan había cobrado forma, frío y claro en mi mente. Era audaz, despiadado, y se sentía absolutamente correcto. No había culpa ni vacilación, solo una férrea determinación. Esta era mi única oportunidad de recuperar años de dignidad perdida, de hacerles entender las consecuencias de sus actos. Me habían acorralado durante tanto tiempo, y ahora la situación había cambiado por completo. Pasé otra hora refinando los términos, escribiéndolos en una hoja de papel nítida, cada palabra elegida con deliberado cuidado. Cada cláusula era un dardo perfectamente dirigido, diseñado para perforar su arrogancia y obligarlos a ajustar cuentas.
La lista final fue brutal. Fue humillante. Era, pensé con una satisfacción sombría, perfecta. Cogí el teléfono con mano firme. Busqué el número de Vivian. Sonó 2 veces antes de que ella lo contestara, con la voz tensa y nerviosa. Bailey, ¿ya lo has decidido? Sí, dije con voz tranquila y serena. He decidido mis condiciones. Un suspiro tembloroso de alivio al otro lado. Oh, gracias a Dios. Lo que sea, Bailey. Haremos lo que sea. Ya veremos, dije. Nos vemos en tu casa mañana a las 10. Todos ustedes, Fletcher, Kathleen, Noel, y prepárense para escuchar. Escuchen de verdad por una vez. No esperé su respuesta, simplemente colgué la llamada, con una fría y clara certeza invadiéndose en mi interior. Mañana, el precio estaría pagado. A la mañana siguiente, entré en la recargada sala de estar de mis padres exactamente a las 10. Estaban todos allí, un cuadro de ansiedad tensa, Vivian, Fletcher, Kathleen e incluso Noel, con aspecto de que preferiría estar en cualquier otro lugar. Se sentaron rígidos en los mullidos sofás, con la mirada fija en mí mientras ocupaba el sillón frente a ellos, el que solía estar reservado para Albert. Dejé una hoja de papel sobre la mesa de centro de caoba pulida. Gracias por venir, comencé con voz fría y mesurada. Como saben, el estado de Albert es crítico y el Dr. Seamus Pierce probablemente sea su única esperanza. Estoy dispuesta a contactar al Dr. Pierce en nombre de Albert. Sin embargo, mi disposición conlleva ciertas condiciones innegociables. Lo medité. Kathleen ya se mordía el labio, su mirada saltaba entre mí y el periódico. Fletcher fruncía el ceño, con los brazos cruzados. Vivian estaba pálida. Condición número 1, continué, recorriéndolos con la mirada. Kathleen, venderás los pendientes de diamantes que Nal te regaló para tu cumpleaños el año pasado, esos de 2 quilates que tanto deseabas lucir. Kathleen jadeó. Mis pendientes. ¿Pero por qué? Usarás lo recaudado en esa venta para hacer una importante donación pública al Fondo de Preservación de los Archivos Nacionales. La donación se hará a mi nombre, Bailey Wallace. Además, acompañarás esta donación con una declaración pública publicada en todas tus redes sociales explicando que los fondos provienen de la venta de un artículo de lujo y detallando por qué yo. Bailey eligió esa organización benéfica en concreto, enfatizando la importancia de preservar documentos y artefactos históricos. Kathleen me miró horrorizada. Pero esos pendientes fueron un regalo. Valen una fortuna, y decir que es tuyo. Precisamente, dije. Considéralo una contribución a algo más duradero que tu joyero. Segunda condición, continué, volviéndome hacia Fletcher. Tú, Fletcher, escribirás una carta de disculpa formal y notariada. En ella, confesarás la verdadera naturaleza y los importes de cada préstamo que me has pedido en los últimos 10 años. Declararás explícitamente que no eran préstamos para negocios, sino fondos para cubrir deudas de juego y, al menos en una ocasión, dinero para fianzas. Reconocerás que nunca tuviste intención de devolvérmelo. Deben enviarse copias de esta carta notariada al tío Jeremiah, a la tía Carol y a tu profesora de ética empresarial, la doctora Albrecht. El rostro de Fletcher se puso rojo como una mancha. No hablas en serio. Eso es privado. Me arruinaría. Tus acciones tuvieron consecuencias para mí, Fletcher. Es hora de que tengan consecuencias para ti. Condición número 3, dije, con la mirada fija en Vivian. Tú, Vivian, ofrecerás una cena. Invitarás a toda nuestra familia, incluyendo a la prima Sara, a la señora Henderson de al lado y a cualquiera que te haya visto burlarte de mi carrera o menospreciar mi intelecto. En esa cena, pronunciarás un discurso. En él, elogiarás mi inteligencia, mi dedicación y la valiosa y singular naturaleza de mi carrera en la restauración de manuscritos. Declararás explícitamente que mi pequeño y tonto pasatiempo, como tantas veces lo has llamado, es ahora tu única esperanza para la vida de Albert, y te disculparás públicamente por tus años de burla y menosprecio. Vivian parecía como si la hubiera bofeteado.
Un discurso público disculpándote delante de todos. Cada palabra, confirmé. Y finalmente, dije, haciendo una pausa para crear efecto, dejando que la tensión creciera. Condición número 4. Esta también es para ti. Vivian. Me incliné ligeramente hacia adelante. Confesarás públicamente en esa misma cena que saboteaste mi solicitud de beca en la biblioteca bodleiana hace 7 años. Sus ojos se abrieron de par en par, genuinamente sorprendidos, y luego los entrecerró. Yo, no sé de qué estás hablando. Oh, creo que sí, dije, bajando la voz. Creo que accidentalmente no enviaste mi última carta de recomendación, la del profesor Davis, porque no querías que me mudara a Oxford. Querías que me quedara aquí, disponible para seguir recogiendo los restos de esta familia. Me dijiste que debía haberlo olvidado o que se perdió en el correo. Pero hablé con su viuda el año pasado. Llevaba un registro meticuloso. Él te dio esa carta, Vivian. Se le borró el color del rostro. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, parecía realmente asustada, no solo por la enfermedad de Albert, sino por mí. Kathleen estaba llorando a mares. Esto es una locura, Bailey. Es cruel. Estás hablando de la vida de papá. No, intervino ella, sorprendida. Tiene razón. Esto es mucho. No podemos pagarte o algo. Casi me reí. ¿Pagarme? ¿Crees que se trata de dinero? Se trata de respeto. Se trata de verdad. Se trata de consecuencias. Vivian por fin recuperó la voz, estridente y cargada de furia. No. No dejarías que tu propio padre muriera por esta amargura, por esta venganza. La miré a los ojos, firme como el hielo. Se está muriendo, Vivian. Y quizás su situación actual sea la culminación de años de acciones colectivas, de su derecho, de su apropiación sin fin, que nos han conducido a este preciso momento. La decisión es tuya, aceptas mis condiciones al completo, o encuentras otro milagro. Tienes una hora para decidir. Los dejé en la sala y fui a la cocina, a servirme un vaso de agua. Mi mano estaba perfectamente firme. Podía oír sus voces, apagadas pero agitadas, desde la otra habitación. La de Vivian se alzó en un grito, luego la de Fletcher, baja y furiosa. Kathleen, sin duda, sollozaba. La voz de Noel era un murmullo suplicante, a veces audible, los sonidos de una dinastía que se desmorona bajo el peso de sus propios pollos que vuelven a casa para descansar. 45 minutos después, la puerta se abrió. Vivian estaba allí de pie, con el rostro destrozado. Tenía los hombros hundidos, los ojos enrojecidos pero ardían con un fuego resentido. Fletcher y Kathleen la seguían, con aspecto igual de desdichados. Noel simplemente parecía exhausto. De acuerdo, dijo Vivian, con la voz plana, sin su habitual tono imperioso. Estamos de acuerdo en todo. Asentí lentamente. Bien. No perdamos tiempo entonces. Kathleen, tus aretes. Supongo que conoces a algún joyero de confianza que ofrezca precios justos para la reventa. Kathleen se estremeció, pero asintió en silencio, sacando su teléfono. Sus dedos, normalmente tan hábiles como para navegar por Instagram, buscaban torpemente un número. Las lágrimas le corrían por la cara al hacer la llamada, y su voz se quebró al preguntar por la venta de un par de pendientes de diamantes de 2 quilates. La expresión de dolor en su rostro al escuchar la oferta inicial, sin duda baja, fue un pequeño y amargo aperitivo. Fletcher, dije, girándome hacia él. Tu carta, puedes usar el escritorio del estudio. El bolígrafo y el papel están en el cajón de arriba. Espero un primer borrador en 1 hora. Me miró fijamente, con la mandíbula apretada, pero se sobresaltó sin decir palabra. Con la vista clavada en el estudio de Albert, el roce de un bolígrafo, vacilante al principio, luego más fuerte, pronto se oyó en la habitación. Vivian se dejó caer en una silla de la cocina. La cena, dijo, con la voz apenas un susurro. ¿Cuándo? En 1 semana, respondí.
Y la lista de invitados debe ser completa. No creas que no me daré cuenta si la prima Sara o la señora Henderson no están disponibles, por conveniencia. Asintió, mirándose las manos. La resistencia la había abandonado, reemplazada por una resignación cansada y amarga. Las siguientes horas fueron un desfile surrealista de capitulación. Kathleen regresó de la joyería, pálida, agarrando un cheque que claramente era mucho menor de lo que ella creía que valían los pendientes. Inmediatamente transfirió los fondos al portal en línea de fondos de preservación, con expresión atronadora mientras escribía mi nombre en honor a la causa. Luego, mientras yo la miraba por encima del hombro, redactó la publicación en redes sociales. Cada palabra de elogio a mi dedicación a la preservación de la historia fue claramente un tormento para ella escribirla. Fletcher salió del estudio una hora después, con el rostro sombrío, sosteniendo una hoja de papel. Leí su confesión. Estaba todo allí, el juego, la fianza, las cantidades específicas, la admisión de no tener intención de pagar. Fue brutal, conciso y absolutamente humillante. Necesitas certificar esto mañana a primera hora, dije, devolviéndoselo. Y luego envía las copias. Quiero ver los recibos de correo. Me lo arrebató sin decir palabra. Vivien, mientras tanto, hacía llamadas, con una voz tensa que parodia su habitual tono alegre de anfitriona. Sara, cariño, vamos a tener una pequeña reunión. Sí, con bastante poca antelación, pero es importante. Bailey estará aquí. La alegría forzada era casi dolorosa de escuchar. El término más significativo, la confesión de Vivien sobre la hermandad Bodian, flotaba en el aire, por ahora sin pronunciar palabra, pero claramente le pesaba mucho. Ese sería el tema central de su discurso en la cena. En cuanto vi la confirmación de la donación de Kathleen y la carta firmada de Fletcher, aunque aún no certificada, decidí que era el momento. Eran pasos concretos e irreversibles. Eran un compromiso real. Saqué mi teléfono y encontré el correo electrónico privado del Dr. Seamus Pierce. Mis dedos recorrieron el teclado, redactando un mensaje cuidadosamente redactado. Describí el estado crítico de Albert, adjunté los historiales médicos relevantes que obtuve discretamente del hospital y solicité respetuosamente su opinión experta, mencionando nuestras colaboraciones previas sobre los textos medievales. No revelé ni un solo detalle del drama familiar, las condiciones, las humillaciones forzadas. Mi comunicación con él fue puramente profesional. Pulsé enviar. Luego me volví hacia mi familia, que me observaba con una mezcla de esperanza y temor. El correo electrónico está enviado, anuncié. Un suspiro colectivo de alivio, tan profundo que casi fue un jadeo, llenó la habitación. Suele ser bastante puntual, añadí. Esperamos. Fueron solo 10 minutos, pero me parecieron 10 años. Entonces sonó mi teléfono, una notificación de correo electrónico de S. Pierce. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí. Lo leí rápidamente y luego lo releí para asegurarme. Los miré. Vivien estaba dando vueltas a sus anillos, Kathleen contenía la respiración y Fletcher estaba inmóvil. Revisará los expedientes del caso de inmediato. Dije que cree que la información preliminar es interesante desde el punto de vista de la investigación. Mañana consultará con el equipo local por videoconferencia. Si es lo que sospecha, está dispuesto a volar y operar. Vivien rompió a llorar esta vez, de auténtico alivio. Kathleen sollozó ahogadamente. Incluso Fletcher esbozó una sonrisa temblorosa. Les dejé tener su momento. Entonces, mientras Vivien buscaba su teléfono, probablemente para informar al hospital, me aclaré la garganta. Él ayudará, confirmé, mi voz interrumpiendo su frágil alegría. Observé sus rostros, la esperanza aún brillaba en sus ojos. Ahora, sobre las condiciones restantes antes de que llegue, en concreto, Vivien, la cena y tu discurso. Creo que tienes que hacer algunas llamadas para finalizar la lista de invitados. Y Fletcher, la notaría abre a las 9. El breve destello de alivio en sus rostros se desvaneció, reemplazado por el temor familiar. El precio de su milagro aún se estaba cobrando.
El doctor Pierce cumplió su palabra. Llegó en avión 3 días después, un torbellino de autoridad discreta y concentración intensa. La cirugía fue larga y compleja, pero finalmente exitosa. Albert comenzó el lento y arduo proceso de recuperación, felizmente inconsciente del desafío que su familia había afrontado para conseguir los servicios del brillante cirujano que estaba a su lado. Sabía que Bailey había usado sus influencias con un contacto de su mundo literario. Parecía genuinamente, aunque vagamente, agradecido. La cena, sin embargo, fue un acontecimiento para la historia. Vivien, pálida pero resuelta, se encontraba ante una asamblea atónita de familiares y conocidos. Los ojos de la prima Sara eran como platos, y la señora Henderson casi se atragantó con su canapé. La voz de Vivien temblaba al pronunciar su discurso preaprobado, elogiando mi intelecto, mi invaluable y única carrera, y la suprema ironía de cómo mis viejos libros polvorientos habían salvado la vida de Albert. Su disculpa por años de burla fue forzada pero clara. Entonces llegó el plato fuerte, su confesión sobre la hermandad Bodian. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Se podía oír caer un alfiler. La vergüenza que irradiaba era palpable. Fletcher, que había enviado diligentemente sus confesiones certificadas, pasó la noche evitando el contacto visual con el tío Jeremiah, quien lo miró con una profunda decepción. Kathleen, cuya publicación en redes sociales se había vuelto ligeramente viral entre su círculo, acompañada de una oleada de comentarios confusos y compasivos, soportó los susurros y las miradas de reojo con estoica tristeza. La fachada de la familia perfecta y con derecho no solo se había resquebrajado, se había hecho añicos. En las semanas posteriores al regreso de Albert a casa, comenzó a establecerse un nuevo y frágil orden. El ambiente en el hogar familiar, cuando lo visité para ver cómo estaba Albert, era diferente. Tenso, sí, formal, sin duda. Pero la indiferencia casual, la expectativa arraigada de que yo complacería, todos sus caprichos habían desaparecido, reemplazada, al parecer, por un respeto cauteloso, casi temeroso. Kathleen una vez intentó, por costumbre, pedirme que revisara rápidamente un presupuesto carísimo para la remodelación de su galardonado jardín de rosas. Estoy un poco liada con un nuevo proyecto de restauración, Kathleen, dije con voz agradable pero firme. Quizás Nell pueda ayudarte con eso. El destello de su antigua sensación de derecho se desvaneció en sus ojos, reemplazado por un apresurado, claro. Sí, por supuesto. Sorprendentemente, Fletcher empezó a hablar de obtener una licencia inmobiliaria. Incluso me preguntó muy educadamente si conocía algún buen curso introductorio. No le ofrecí ayuda financiera, solo un neutral, eso parece una opción sensata, Fletcher. Seguro que puedes encontrar recursos en línea. No insistió. Vivien fue la que más cambió. Estaba más callada, más solícita con Albert y casi tímida conmigo. La imperiosa matriarca era un fantasma. Una vez me preguntó tímidamente si quería que vaciara esa vieja caja de papeles del ático, claramente una ofrenda de paz relacionada con mis notas de investigación perdidas. No, gracias, Vivien, dije. Ya lo superé, pero agradezco la idea. Su alivio fue casi cómico. Mi vida volvió a su ritmo habitual, pero con un profundo cambio interno. La constante ansiedad de anticipar la próxima exigencia familiar había desaparecido. Mis ahorros, por primera vez en años, estaban creciendo. Dediqué toda mi energía a mi trabajo y conseguí 2 nuevos encargos emocionantes. La beca que había perdido años atrás era un lejano recuerdo. Nuevas oportunidades, unas que podía perseguir sin el sabotaje familiar, se avecinaban en el horizonte. Sonia, por supuesto, estaba eufórica. ¿Lo conseguiste, Bailey?, dijo, levantando una copa cuando nos encontramos para tomar un café. ¿De verdad lo hiciste? Justicia fría con un toque de humillación pública. Sonreí. Fue satisfactorio. Y lo fue. La venganza había sido dulce. La justicia profundamente catártica. Mi vínculo familiar no se curó mágicamente. Se rompió irrevocablemente y luego se reforjó en algo completamente nuevo. Algo más frío, más distante, pero también,
paradójicamente, más honesto. Habían recuperado a Albert, sí, pero habían perdido su poder sobre mí. Tuvieron que vivir con el conocimiento público de sus actos pasados, la vergüenza de sus confesiones forzadas. Ese era su karma. Algunos dirían que fui dura, implacable. Algunos argumentarían que la familia debería ser incondicional. Pero esas personas no habían vivido mi vida. No habían sido el cajero automático ambulante, el vertedero emocional, la hija y hermana eternamente infravaloradas. Mi familia había construido la jaula en la que me encontraba, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Simplemente usé la única herramienta que sin querer me dieron, mi tonto pasatiempo, para desmantelarla. No me arrepentía. Tenía mi dignidad. Tenía mi paz. Y por primera vez desde que tengo memoria, me sentí verdadera e inequívocamente libre. Me di cuenta de que eso valía más que cualquier orquesta de $5.000 o un diamante de 2 quilates. No tenía precio.